Tenía 8 años cuando se despertó esa mañana y se dio cuenta de que algo era diferente. La casa estaba demasiado silenciosa, como si el aire hubiera cambiado de densidad durante la noche. Su madre estaba en la cocina, de espaldas a la puerta, y cuando le preguntó dónde estaba su padre, no respondió de inmediato. Simplemente siguió removiendo el café con movimientos lentos y mecánicos, como si pospusiera el momento de hablar. Cuando por fin se giró, tenía los ojos rojos, pero secos, como si ya hubiera derramado todas las lágrimas antes de que despertara. Dijo que su padre se había ido, que no volvería, y eso era todo. Ninguna explicación más, ningún detalle que le diera sentido. Solo la información cruda, dicha con la voz cansada de alguien que ya no tenía fuerzas para suavizar la verdad. En los días siguientes, esperó. Esperó en la ventana del salón, observando cada coche que pasaba demasiado despacio por la calle. Esperó en la puerta después del colegio, pensando que quizás su padre estaría allí, con esa sonrisa torcida que solía tener cuando venía a recogerlo. Esperó a la hora de cenar, mirando la silla vacía como si el poder de su mirada pudiera hacer aparecer a alguien. Pero nadie apareció. Ninguna llamada, ninguna nota, ninguna despedida que pudiera servir de explicación o consuelo. Su padre simplemente se había ido de casa como cualquier otro día y había decidido no volver, como si los 8 años que habían vivido juntos no fueran motivo suficiente para al menos una despedida. Su madre intentó mantener cierta normalidad, pero él notó cuánto más pesado se había vuelto todo. Trabajaba más horas, llegaba más tarde a casa y hablaba menos. La casa parecía más pequeña sin él y a la vez demasiado vacía, como si los muebles y objetos hubieran perdido su propósito. Dejó de preguntar por su padre después de unas semanas, porque notó que cada pregunta la distanciaba un poco más. La hacía retraerse un poco más en un lugar al que él no podía llegar. Aprendió que algunos dolores no se comparten en voz alta, que algunas ausencias ocupan más espacio que cualquier presencia. En la escuela seguía siendo el mismo niño por fuera, pero por dentro algo había cambiado. Una pregunta no se le iba de la cabeza, lo acompañaba en clases, en el recreo antes de dormir. ¿Qué había hecho mal? ¿Cuál fue el momento exacto en que dejó de ser suficiente para que su padre quisiera quedarse? Revisitó recuerdos, buscando pistas, señales que había ignorado. Quizás si hubiera sacado mejores notas, si se hubiera quejado menos, si hubiera estado más callado cuando su padre llegaba cansado del trabajo. La lógica infantil intentaba encontrar explicaciones donde no las había. Intentaba asumir una culpa que nunca le correspondió cargar. Pasaron los meses y se convirtieron en años. Creció en esa casa marcada por la ausencia, aprendiendo a no mencionar a su padre, a cambiar de tema cuando alguien preguntaba. Su madre nunca habló mal de él, pero tampoco lo defendió. Simplemente siguió adelante con silenciosa determinación, cargando con el peso de criar a un hijo sola, sin convertirlo en un drama ni en una lección. La vio trabajando hasta tarde, estirando el dinero hasta fin de mes, posponiendo sus propios deseos para que no le faltara de nada. Y se dio cuenta de que, de alguna manera, él también cargaba con una responsabilidad que no debía ser suya, la necesidad de trabajar menos, preocuparse menos, ser menos una carga. Al entrar en la adolescencia, empezó a notar cómo la ausencia de su padre había moldeado en él aspectos que quizá no deberían haberse moldeado así. Evitaba encariñarse demasiado con la gente, manteniendo una distancia prudencial incluso con sus amigos más cercanos. Cuando alguien le decía que siempre estaría ahí, una parte de él ya dudaba, preparándose para la inevitable decepción. Al principio no era algo consciente, solo un patrón que repetía inconscientemente, una protección que había construido sin planearlo. En la escuela lo veían como el chico tranquilo y responsable que no causaba problemas. Los profesores lo apreciaban porque entregaba todo a tiempo, nunca causaba problemas y siempre parecía tener todo bajo control. Pero tras esa fachada de chico bien portado, se escondía una soledad que no sabía cómo definir. Veía a los demás chicos cuando sus padres los recogían,
escuchaba historias sobre los fines de semana familiares y sentía como si lo estuviera viendo todo a través de un cristal grueso. Estaba allí, pero no del todo, siempre a un paso de la plena experiencia de pertenencia. Su madre hacía lo que podía, y él lo sabía. Asistía a las reuniones escolares, preparaba la cena todas las noches, le preguntaba cómo le había ido el día, pero había un agotamiento en ella que él aprendió a reconocer, una fatiga que iba más allá del cansancio físico. Era como si usara toda su energía solo para que todo funcionara, sin dejar mucho espacio para los detalles emocionales. Tenían una rutina, una estructura, pero faltaba algo que él no podía definir. Tal vez era ligereza, tal vez la sensación de que estaba bien relajarse un poco. Empezó a trabajar desde muy joven, siendo aún adolescente, ayudando en una tienda de barrio después de la escuela. Al principio, solo buscaba dinero propio, pero pronto se dio cuenta de que le gustaba estar ocupado, tener algo concreto que hacer. El trabajo llenaba las horas libres, dándole un propósito a las tardes que tal vez hubiera pasado dándole vueltas. El dueño de la tienda era un hombre mayor de pocas palabras que lo trataba con amabilidad informal. A veces se preguntaba cómo habría sido tener un padre así, alguien presente pero sin exigir mucho, simplemente ahí. Había momentos en que casi lo olvidaba. Podía pasar semanas enteras sin pensar activamente en su padre, sin que la ausencia le causara un dolor agudo. Pero entonces ocurría algo, un pequeño detonante inesperado, y todo volvía. Podía ser una película donde un padre y su hijo se reconciliaban. Podía ser oír a alguien hablar con cariño de su propio padre. Podía ser simplemente pasar por un lugar que le traía un vago recuerdo de cuando tenía 5 o 6 años. En esos momentos, el dolor volvía con fuerza, como si el tiempo no hubiera pasado. En la escuela, tuvo algunos profesores que intentaron acercarse a él, que parecían intuir algo oculto. Un profesor de literatura en particular solía hablar con él después de clase, haciéndole preguntas abiertas sobre cómo le iba, si necesitaba algo. Agradecía la atención, pero nunca lograba abrirse del todo. Las palabras se le atascaban entre el pecho y la garganta, y terminaba diciendo que todo estaba bien, que no necesitaba nada. Mentiras suaves que los protegían a ambos de la incomodidad de una verdad que no sabía cómo compartir. Al terminar la preparatoria, pensó en irse de la ciudad, empezar a vivir en un lugar donde nadie lo conociera, donde no tuviera que cargar con el peso de su historia familiar incompleta. Pero miró a su madre y se dio cuenta de que no podía hacerle eso, no después de todo lo que había hecho, todos los sacrificios que había hecho a lo largo de los años. Así que se quedó, consiguió un mejor trabajo y empezó a contribuir más a los gastos de la casa. Su madre protestó al principio, diciendo que debería quedarse con el dinero, pero él insistió. Era una forma de retribuir, quizás, o de compartir el peso que había llevado sola durante tanto tiempo. Su juventud transcurrió en una especie de neblina funcional. Trabajaba, ayudaba en casa, tenía algunos amigos con los que salía de vez en cuando. Salió con una chica durante casi un año, alguien que parecía preocuparse de verdad por él. Era paciente con sus silencios, con su dificultad para abrirse, pero con el tiempo incluso su paciencia llegó al límite. Decía que sentía como si él nunca la dejara entrar del todo, como si siempre se guardara una parte de sí mismo. No podía discrepar, porque ella tenía razón. No sabía cómo hacer las cosas de otra manera, cómo bajar las defensas que con tanto esfuerzo había construido. Después de que ella se fuera, estuvo solo un tiempo, no por decisión propia, sino porque le parecía más fácil así, sin expectativas, sin el miedo constante de que la otra persona se fuera. Sabía que esto no era sano, que se estaba aislando de una manera que solo perpetuaba el ciclo, pero el conocimiento intelectual no cambió sus sentimientos. Algunas heridas son tan antiguas que se convierten en parte de la arquitectura emocional de una persona, imposibles de eliminar sin que todo se derrumbe. Su madre nunca comentaba sobre su vida amorosa ni sobre la falta de ella.
Ella misma había permanecido sola todos esos años, sin mostrar interés en conocer a nadie nuevo. A veces se preguntaba si realmente le parecía bien o si simplemente había decidido que era más seguro no correr el riesgo. Quizás ambos se parecían más de lo que él quería admitir, ambos marcados por la misma ausencia, reaccionando de forma similar al trauma compartido. Tenía 26 años cuando sonó el teléfono esa tarde. Era un martes cualquiera. Acababa de llegar a casa del trabajo y se estaba quitando los zapatos cuando vio el número desconocido en la pantalla. Estuvo a punto de no contestar, pero algo lo impulsó a pulsar el botón verde. La voz al otro lado era profesional, una enfermera de un hospital de una ciudad que conocía vagamente, a pocas horas de distancia. Le preguntó si era hijo de cierta persona y cuando lo confirmó, le dijo que su padre estaba hospitalizado, que su estado era delicado y que había pedido verlo específicamente. Se quedó allí con el teléfono pegado a la oreja, intentando procesar lo que oía. 18 años. 18 años de silencio absoluto, de ausencia total, y ahora una llamada del hospital. La enfermera le preguntó si entendía, si quería anotar la dirección del hospital. Dijo que necesitaba pensar, que volvería a llamar, y colgó antes de que ella pudiera insistir. Se sentó en el sofá y se quedó mirando la pared durante lo que pudieron haber sido 5 minutos o 1 hora. La ira estaba ahí, evidente y justificada. La ira del niño de 8 años que había esperado junto a la ventana, del adolescente que había aprendido a desconfiar de nadie, del adulto que aún cargaba con las marcas de un abandono inexplicable. Pero junto a la ira también había una extraña, quizás morbosa, curiosidad por ver al hombre que había sido capaz de desaparecer sin más. No le contó a su madre sobre la llamada, ni esa noche, ni en los días siguientes. Siguió rumiando solo, sopesando los pros y los contras de cumplir con la petición. Una parte de él simplemente quería ignorarla, dejar que el hombre esperara como lo habían hecho esperar durante toda su infancia y adolescencia. Incluso sería justo, sería comprensible, nadie podría culparlo por ello. Pero otra parte de él, más pequeña y problemática, necesitaba algún tipo de cierre. Ni perdón, ni reconciliación, quizá ni siquiera respuestas reales. Simplemente verlo con sus propios ojos, reconocer que había sido real, que no había sido algo imaginado o exagerado en su memoria. Después de casi 1 semana, se subió a su coche y condujo al hospital. No le dijo a nadie a dónde iba, ni hizo planes elaborados. Simplemente se despertó un sábado por la mañana, se subió al coche y empezó a conducir. Durante el trayecto, imaginó qué diría, cómo reaccionaría, pero cada escenario que construía en su cabeza parecía artificial, demasiado ensayado. El hospital era grande, impersonal, con ese olor característico a desinfectante que parecen tener todos los hospitales. Encontró su habitación tras preguntar en recepción y caminó por los pasillos blancos con el corazón latiendo de forma extraña, ni rápido ni lento, simplemente irregular. Al abrir la puerta del dormitorio, vio a un hombre que era y no era el padre que recordaba. Los rasgos eran los mismos, reconocibles, pero el tiempo había hecho su trabajo. Cabello canoso, rostro más delgado, una fragilidad que no existía en sus recuerdos de infancia. El hombre estaba despierto, conectado a unas máquinas, y al verlo entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se quedó cerca de la puerta, sin saber dónde poner las manos, sin saber si sentarse o quedarse de pie. El padre intentó hablar, con la voz débil y entrecortada, diciendo que no podía creer que hubiera venido, que estaba tan agradecido, que había pensado que no lo volvería a ver. Las palabras salieron precipitadas, desesperadas, como si hubiera ensayado, nunca había tomado forma. Cada frase era un intento de tender un puente sobre el abismo de 18 años, pero las palabras caían en el vacío, demasiado pequeñas para la magnitud de lo que se había perdido. Lo escuchó todo en silencio. No interrumpió, no hizo preguntas, no ofreció consuelo. Simplemente se quedó allí, dejando que el hombre se desahogara de todas las justificaciones que había acumulado, todas las racionalizaciones que había construido para explicar lo inexplicable. Cuando el
Padre finalmente dejó de hablar. El silencio que llenó la habitación era denso, cargado con todo lo que no se podía decir ni arreglar. El padre lo miró con dolorosa expectación, esperando una respuesta, una absolución. Pero se dio cuenta de que no tenía nada que ofrecer. Ni una ira elocuente, ni un perdón magnánimo, ni una declaración preparada. Solo un reconocimiento silencioso de que algunas cosas, una vez rotas, siguen rotas por mucho que uno quiera arreglarlas. Se quedó allí unos minutos, más, observando al hombre en la cama como si estuviera mirando a un desconocido que por casualidad compartía algunos de sus rasgos faciales. Pensó en el niño que había esperado, el adolescente que se había encerrado en sí mismo, el adulto que aún cargaba con cicatrices invisibles. Pensó en su madre, que lo había mantenido todo en pie sola y nunca había recibido una sola disculpa. Entonces se levantó lentamente y dio unos pasos hacia la puerta. Su padre lo llamó, con voz urgente, a pesar de su debilidad, rogándole que se quedara un poco más, que no se fuera así. Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta y miró hacia atrás una última vez. No había odio en su mirada, pero tampoco calidez. Solo la fría comprensión de que 18 años no se pueden borrar con explicaciones en una habitación de hospital. Se fue sin decir palabra, sus pasos resonando en el pasillo vacío. No regresó, no prometió volver, no dejó ninguna forma de contactarlo. Se subió a su coche y condujo de vuelta, y, durante todo el trayecto, no lloró. No sintió alivio, no sintió un cierre, solo la confirmación de algo que ya sabía. Algunas ausencias duran para siempre, incluso cuando la persona decide reaparecer.